Bienvenidas al podcast Hiperexigentes en Rehabilitación. Somos Maki y Dominique, hermanas, ingenieras, y te invitamos a conectar en un espacio lúdico y libre de juicios para soltar esa hiperexigencia sin morir en el intento. Te presentaremos anécdotas, herramientas y reflexiones que nos han sido útiles para rehabilitarnos de esa exigencia extrema y poder equilibrar nuestra vida laboral y personal. ¿Te sumas? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Hiperexigentes en Rehabilitación. Ya vamos por nuestro 8º capítulo. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo has estado, Domi? Bien, contenta, con frío, eso sí, en este frío mayo, pero feliz. Muy bien. ¿Y tú? Queda poco. Bien también, sí, con mucha hiperexigencia. Sí, estos meses como que siento que han estado bastante intensos, así que me han puesto a prueba, la verdad. He tenido que sacar así toda mi cajita de herramientas, de meditaciones, de ejercicios de respiración, porque sí, ha estado como con harta cosa. Qué bueno. Sí, qué bueno que tienes una caja de herramientas para ocupar en todo mi kit de emergencia. No, pero bien. ¿Cómo se llama nuestro capítulo de hoy? Nuestro capítulo de hoy se llama El antes y el después de la terapia. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa cuando un hiperexigente va a terapia? Mira, eso son las cosas que nos gustaría desarrollar en este capítulo. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo llegamos a la terapia? ¿Qué pasa efectivamente con la persona, con este hiperexigente cuando va a terapia? ¿Qué cosas se tratan ahí? Y cómo cambia nuestra manera de ver la vida y relacionarnos después de iniciar estos procesos terapéuticos. Entonces, ese tipo de cosas nos gustaría tratar ahora. En este capítulo. Sí, la verdad que, yo soy una convencida de que ir a terapia es algo que es fundamental. Yo siento que el tema de la salud mental debiera ser así, pero para todos. Sí. No debiese ser un privilegio porque lo cual hoy día sí, lamentablemente es así, porque creo que uno puede ser mejor persona, uno puede empezar a cultivar otro tipo de vínculos, uno puede darle un mejor ejemplo a nuestros hijos también cuando uno se empieza a hacer cargo de lo que a uno le pasa. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es algo fundamental. Y sobre todo pensando en las personas que somos hiperexigentes y que a veces nos cuesta ver esos puntos ciegos que tenemos o cuando a veces esa hiperexigencia se nos arranca a 3 pueblos. Me parece que es súper importante tomar conciencia y en la medida que se pueda acompañarnos por alguien que nos ayude a mirar esas cosas que a veces no somos capaces de ver, de cosas de las cuales no somos tan conscientes y que nos puede ayudar mucho. Sí. Nos puede ayudar mucho. Qué bueno es que alguien nos ayude a mejorar, porque así, o sea, por lo menos los hiperexigentes lo que nos trae es aprender a disfrutar la vida y cultivar mejores vínculos. Así que qué bueno es como que tengas a alguien de la mano que te vaya guiando en ese proceso. Sí, yo creo que ese vínculo es fundamental como para poder mirar esas heridas que todos tenemos. Entonces, un poquitito para adentrarnos en el episodio de hoy, una de las cosas que me parece importante mencionar es cuáles son esos puntos de inflexión que en general tenemos los hiperexigentes y que nos llevan a buscar ayuda, ¿ya? Entonces, uno de los que considero que es de los más importantes es que a veces puede haber, por supuesto, un evento de alto impacto emocional. Claro, que un único evento, quizás no nos hemos dado cuenta, pero a veces pasan cosas que de pronto nos remecen, nos sacuden y que quizás pueden ser el puntapié inicial como para decidirnos a tomar terapia, ya sea, por ejemplo, terminaste una relación, un divorcio, quizás un duelo también, quizás te despidieron de tu trabajo, quizás tuviste que cambiarte de ciudad y te sientes una enfermedad o te sientes sin herramientas y te sientes que definitivamente estás como un poco estancado, que te cuesta avanzar o estás como demasiado nublado. Entonces yo creo que en esos casos eso podría ser quizás el primer punto que nos pudiera llevar a tomar la decisión de buscar ayuda terapéutica. Otra cosa que quizás nos podría llevar o ser en el fondo un punto de inflexión es cuando a veces literalmente colapsamos. Sí. Cuando sentimos como que no podemos más, cuando
realmente nos sentimos desbordadas, cuando nuestras reacciones ya empiezan a pasarle la cuenta a las personas que más cerca están de nosotros. Claro, cuando empezamos como a agotar la relación, o sea, como a desgastarla por cosas cotidianas. Claro, y en el fondo el resto de la familia empieza a sentir de que efectivamente como que no estamos bien, como que realmente nos sentimos un poco desbordadas, descentradas, como que ante cualquier quizás cosa pequeña nosotros sobre reaccionamos. Y bueno, ese también podría ser otro punto de inflexión que quizás nos podría dar como esa señal, como esa alerta de, oye, ¿sabes qué? No sé, mi hijo chico me dijo que se sacó una mala nota o que no hizo la tarea, y nosotros quizás en vez como decir, pucha, ya, pero a ver, ¿qué pasó? A ver, y de alguna forma tratar como de entender la situación, y a veces uno como que, pero ¿cómo? ¿Y claro. ¿Por qué te sacaste tan mala nota? O ¿por qué, no sé, por qué te anotaron por esto? Y uno realmente... claro, no ve que quizás no es algo tan grave y de repente esas pequeñas cosas te gatillan, o sea, como reacciones que son extrañas, o sea, como que tú sí, o sea, como cuando uno dice, ¿en serio? Claro, o sea, como que es cuando, bueno, quizás una persona que está como observando todo esto observador te podría decir, oye, pero realmente esa sobrereacción es porque tu hijo se sacó una mala nota o hay algo más. Exacto. O hay algo más. Y yo creo que ahí es cuando de repente uno empieza como a buscar, a profundizar y decir quizás hay algo oculto, porque efectivamente no es por eso, o porque se le dio vuelta algo en la cocina, o porque rompió algo, y uno realmente tiene esta como sobrereacción que tú dices, pero esto no tiene nada que ver. O sea, claramente el estímulo no tiene nada que ver con la causa raíz de lo que te está haciendo explotar. Y ahí definitivamente yo creo que tenemos que tener mucho ojo, y ese puede ser un indicio importante, decir, ¿sabes qué? Parece que necesito ayuda, parece que hay cosas que de pronto no estoy atendiendo en mí, quizás me estoy dejando una vez más al final. Sí. Entonces volvemos al ejemplo que decimos, a veces necesitamos ponernos la mascarilla de oxígeno nosotros primero y después asistir a los demás, y cuando ocurren este tipo de eventos, cuando en el fondo sobre reaccionamos ante cosas pequeñas, la invitación es precisamente a buscar qué es eso que estoy desatendiendo, cuál es esa causa profunda que no soy capaz de ver, y que a veces cuando estoy de la mano de alguien más me puede ayudar a explorar y a buscar respuestas, y aprender también a autogestionar esas emociones para que mi entorno no tenga que sufrir las consecuencias. Es como eso que dicen de que uno no puede dar un vaso vacío, y es así como se siente. O sea, ¿cómo vas a contener a alguien, o cómo vas a entender a alguien que es más pequeño que tú, en el caso de nuestro hijo, si tú en este momento no tienes contención para ti misma? Entonces, claro, no puedes dar lo que no tienes. Exactamente, sí. Muy cierto. Sí. Bueno, y por último yo creo que también al momento en que empezamos a sentir de que simplemente nos faltan herramientas como para poder sobrellevar a veces estas situaciones difíciles que siempre van a ocurrir en el día a día. O sea, hoy día en estos tiempos en nuestra sociedad igual estamos constantemente en movimiento, todo avanza muy rápido, entonces de repente ya los niños, que la colación, que el almuerzo, que hay que salir apurados, que hay que cumplir con metas, objetivos. Que entre medio se te echa a perder algo, se te rompe una cañería en la casa. O sea, de verdad que pasan tantas cosas simultáneamente que en serio, a veces... No, o sea, eso sumado con cosas del trabajo, cosas de la familia, se te rompe una cañería, lo que sea, y que hay que llevar al colegio mañana el tejido. O sea, de verdad, que son una serie de cosas que se entiende, a veces las reacciones de como, por favor, ya paren. Claro, o los chats de las mamás en el colegio, los 50.000 chats que hay del colegio, de deporte, de las distintas, de los subdelegados. Claro, entonces a veces es mucho, y a veces no nos damos cuenta que la sumatoria de todas esas cosas que tenemos que atender, que si bien son cosas pequeñas, pero yo siento que esa sumatoria
Sí. de toda esa lista de nunca acabar es la que a veces nos deja literalmente sin herramientas, con poca paciencia, y eso también muchas veces hace que reaccionemos de formas que no corresponden. Sí. O sea, yo siento que para transitar en este mundo hoy en día hay que tener herramientas psicológicas, ¿no? Sí. O sea, de verdad que si no, no se puede. O sea, Sí. realmente no se puede. La autorregulación emocional Sí, es el desde, Sí, si no, no se puede. Exactamente. Entonces, atención si les están pasando estas cosas, por ejemplo, que aparezcan, que veas todas como estas formas rígidas de ver la vida, o sea, que te veas a ti mismo como mirando a todos y pidiendo como esta rigidez en todos los aspectos de tu vida. Y también cuando empezamos a querer de que todo se haga a nuestra manera y no tenemos ningún tipo de flexibilidad con el otro. Uy, me siento tremendamente identificada con eso. Sí. Y yo creo que en parte también eso que tú dices hace precisamente que nos cueste mucho reconocer lo bueno que los otros hacen. Porque en el fondo tenemos la vara tan alta que nosotros esperamos que el resto haga las cosas y que estén sometidos a ese nivel de exigencia, a esa vara. Entonces, si el otro es diferente o simplemente no tiene el nivel de perfeccionismo que podemos tener nosotras, simplemente no vemos lo que el otro está haciendo. Y puede ser que el otro se esté esforzando al máximo, lo esté dando Sí. todo. Pero nosotros jamás vamos a verlo. Claro, y para nosotros eso es como que vale nada. Sí, es triste. Y es muy triste porque al final ese tipo de situaciones termina dañando relaciones, termina quebrando a veces vínculos relevantes en nuestras vidas. Y eso, claro, como que nos quita la posibilidad como de disfrutar. De disfrutar Exactamente. porque a veces nos hacemos problema por cosas que en realidad no son tan importantes. Exacto, sí. También atención si es que estamos teniendo expectativas poco realistas de la vida, cosa que yo creo que los hiperexigentes nos pasa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en el fondo yo creo que a veces nos pasa que cuando nos enfrentamos a la vida tal como es y eso no se parece a lo que teníamos planificado, pensamos que fallamos en algo, pensamos de que algo salió mal, de que alguien más falló, que yo mismo fallé, pero no nos damos cuenta de que, oye, ese es el camino normal que recorre todo el mundo, solamente que nuestra mente se puso esta situación idílica que jamás iba a ocurrir. Claro, es imposible además, Sí. porque la vida no es perfecta, nadie es perfecto, y eso significa que van a haber errores, que las cosas no siempre van a salir como nosotros queremos y que está bien que sea así. Sí. Y también, ojo, si es que empezamos a tener esa como culpa proyectada en nuestra pareja, en nuestro equipo, en nuestro entorno, o sea, si todo lo que ocurre nos ocurre por dentro, lo empezamos a proyectar en el otro y vemos en el otro algo que realmente no nos estamos permitiendo ver en nosotros mismos. Claro, entonces todas esas cosas que el resto nos está reflejando, en el fondo lo que decíamos, funciona un poco como la ley del espejo, ya sea porque es algo que está en mí y que no lo veo y el otro me lo está mostrando, o quizás también porque es algo que el otro se permite y que yo no me permitiría bajo ningún punto de vista. Sí, lo cual hemos Hemos conversado en capítulos anteriores y cosas que pueden pasar tanto en nuestra pareja, trabajo, donde el resto a veces como que se permite cosas y eso nos da mucha rabia. Entonces, yo creo que una de las mayores causas del sufrimiento humano tiene que ver con las expectativas no cumplidas. Y cuando uno pone esas expectativas tan altas en los demás, es como que están condenadas a decepcionarnos. Claro. Sí, la decepción. Claro. Exactamente. Entonces, Maki, yo quiero saber, ¿quiénes éramos, o sea, en tu caso, quién eras tú antes de la terapia y qué cambió? O sea, ¿cómo eras? No sé, qué situaciones te gatillaban ciertas reacciones o qué sé yo? ¿Y cómo el hecho de ir a terapia te hizo que tomara las cosas, o sea, que mirara las cosas con un poco más de perspectiva? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poquito. Mira, bueno, yo soy una agradecida de la terapia. Ahora es importante mencionar de que la terapia no es mágica, no es algo que va a hacer efecto de la noche a la mañana, pero sí, de todas maneras, es algo que nos permite tomar mucha más conciencia de quiénes somos, de cómo nos pensamos, de cómo
de cómo sentimos, de cómo percibimos al resto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo solía ser una persona muy explosiva. Eso quería decir, por ejemplo, si es que, no sé, estaba en mi trabajo y, no sé, de repente alguien mandaba un mail donde decía algo, por ejemplo, en donde yo me sentía atacada, es como que una rabia, sí, pero enorme, como que se apoderaba de mí. Quizás nunca como a llegar a ser como hiriente con las otras personas, ni a hablarle así como de mala manera, pero sí yo sentía como ese fuego interno que yo decía, es que que voy a reventar. Claro. Así. Y el problema de eso es que, por ejemplo, si me mandaban un mail o algo, era que ni siquiera me daba un espacio como para respirar y como que quería al tiro defenderme, así como que le ponía así como ya, contestar y bla, 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 empezaba, pero así, pero de verdad, pero con una rabia como a contestar, buscando al final justificar y argumentar todo lo que la otra persona está diciendo. Y lamentablemente, desde ese espacio, es como que todo uno se lo toma de manera personal. Sí. Y es trabajo, o sea, la otra persona, claro, después cuando uno empieza a mirar las cosas en perspectiva, te estás dando cuenta que la otra persona en el fondo está simplemente levantando un tema que le está perjudicando y no es que me lo esté achacando a mí. Solamente que, claro, tú estás involucrada. Claro. Como, pucha. Y al final del día, en vez de contestar, ok, sabes que lo estamos resolviendo, estos son los hechos, pero estamos trabajando en esto, al final como que se tornaba como algo absolutamente personal y como que uno buscaba así todas las razones y los argumentos del por qué había pasado, pero sin hacerme cargo. Claro, sin como hacerme excusarse cargo. quizás un poco, ¿no? ¿Cómo? ¿Como Claro, excusarse? como excusarse, exactamente. ¿Y por qué? Porque para un hiperexigente, en el fondo que vengan y como que alguien, entre comillas, te reclame algo, es como que te está poniendo así como... La lupa. Como con la lupa, así como que estás como... El spotlight. Exactamente, como el foco sobre ti, donde otras personas también están como involucradas, porque hay otros que van en copia, entonces No. como que, oye, yo me tengo que defender de esto porque no corresponde, y en esa defensa uno pierde tanto tiempo y energía, y al final, Claro. ¿para qué? Y es un desgaste emocional importante. O sea, uno después, yo a veces cuando me pasan ciertos episodios como de estrés por ese tipo de cosas o cosas similares, realmente yo me doy cuenta que llego drenada. Drenada, claro, O sea, pues, porque... ese tipo de cosas te drenan. Porque no es solamente desde que lees, contestas, sino todo lo que te llevas y todo ese rumeo mental que vas a estar ahí y que claramente, independiente que hayas mandado el mail de vuelta, argumentando, contestando, excusándote o defendiéndote, al final igual el mal rato lo pasaste igual, Sí. el desgaste... Lo más posible es que vas a llegar a tu casa y vas a llegar, tal como dice, absolutamente drenada, con poca energía, vas a llegar de mal humor, te vas a desquitar con los demás. Sí. Y ahí es donde uno dice, realmente esto no tiene por qué ser así. No. Entonces, yo bueno, tal como te decía, tendría a ser como esa rabia, como a querer explotar. En general me contenía, algunas veces puede ser que quizás no me puede contener tanto. Había mucha tendencia también al juicio, a juzgar como las acciones de los demás, porque claro, como yo no me permitía nada y como yo me medía con una alta vara, tendía a medir al resto de la misma forma. Entonces, cualquier mínimo detalle, imperfección, cualquier error, yo tendía a juzgarlo, pero así como amplificado. Y eso es horrible. Sí. Y eso es horrible porque también, así como uno juzga al resto, uno se juzga a una misma. Sí. Y yo, o sea, me da risa cuando a veces como que me imagino que realmente, o sea, como que a veces quisiera no traspasar, o sea, cuando me acuerdo de eventos en los que he juzgado a otros y quizás me lo he guardado, como que espero que esas personas nunca se hayan enterado de eso. Claro. Porque digo, qué injusta fui, o sea, realmente uno a veces termina siendo tan injusto con el resto, como tan, no sé, como no entendiendo el contexto del otro. Claro. O sea, en realidad... Que por eso uno tiende como a mirarse mucho el ombligo, Sí. Uno tiende a ver todo con nuestro propio filtro mental, desde nuestras creencias, desde nuestras vivencias, entonces todo pasa por ese filtro. Sí. Entonces realmente desde ese espacio uno es poco objetivo y yo siento que a través de la terapia uno puede comenzar a transformarse como en ese observador
que desde un espacio como mucho más consciente puede empezar a mirar las cosas como con mayor objetividad, con más perspectiva y decir, ya, a ver, ok, ya. Es como que respiro, me doy una vuelta, bajo un poco como toda esa rabia, como esa sensación incómoda, y una vez que uno ya logró respirar, empieza a mirar las cosas con un poco más con el contexto que corresponde, y empieza a decir, ya, bueno, pero esto en realidad me están preguntando por esto. ¿Cuál es la otra historia que yo me estoy contando? ¿Por qué estoy agregando esto y más esto y más esto? No, porque en realidad la persona me está preguntando por esto y yo me estoy autojuzgando y yo me estoy defendiendo de cosas que nadie me ha dicho. Sí, que nadie siquiera me preguntó. Que nadie me ha preguntado. Muchas veces, yo creo que un ejercicio súper bueno es precisamente cuando uno está como molesta con algo o te mandan una información, es no contestar al tiro. O si vas a contestar, contesta en el mail, pero no le pongas send hasta un buen rato en donde tú te calmes y seas capaz de mirar eso con un poco más de objetividad desde un espacio más calmo. Sí, porque de lo contrario, a veces uno sobre reacciona y eso comienza en una escalada que me parece que es muy nocivo, sobre todo ya sea en entornos laborales, en entornos personales también, de repente con tus seres queridos, que uno tiende como a responder de manera impulsiva. Yo siento que una de las cosas que más me ha ayudado a mí es el tema como de gestionar esa impulsividad que antes tenía y hoy día como tomarme las cosas desde un espacio un poco más calmo. Sí. No te digo que hoy día no me pase. Pueden haber momentos en que uno sí, somos humanos, no somos robots y podemos sobrereaccionar, pero al menos cuando uno empieza a mirar, o sea, ya, si sobrereaccioné, si antes me pasaba 20 veces, hoy día me pasan 2. Claro, o sea, sí, yo opino lo mismo, o sea, no es, sí, claro, cuando me toca a mí también contar lo mío, también es eso, o sea, como que nadie piense que esto está como súper superado y que uno como que ya ahora nunca más lo hace, o sea, no, lo que pasa es que antes efectivamente, o sea, uno como que disminuye el porcentaje, porque como que te captas antes, o sea, como que te pillas antes como a punto de hacer eso y es como, verdad que tengo que seguir los pasos o por el estilo. Sí, o sea, yo desde ese espacio como que digo, ya, ok, uno también puede entender de que esa otra persona quizás me está mostrando ya sea algo que tengo que trabajar en mí o algo que quizás esa persona se permite y yo no, y eso también tiene que ver con, ok, entonces tengo que aprender a ser más flexible, a no ponerme quizás como esa vara tan alta, esa hiperexigencia que al final me está haciendo daño. Sí. También uno comienza a hacerse responsable de lo que a uno le compete y dejamos de culpar a otros. Yo creo que eso es súper importante. Sí, yo creo que igual el hiperexigente muchas veces, como que yo siento que hay como una especie de dualidad. Por un lado, eres muy crítico contigo, pero con otras cosas también como que medio que eludes, evades cierta responsabilidad. Entonces es como un espacio súper peligroso en el que estar. O sea, cuando te culpas a morir. Claro. Pero cuando sientes que tú no tienes responsabilidad absoluta, el otro es quien se va con toda la culpa. Claro, y lo vaya a quemar en la hoguera. Exactamente. Entonces como o yo o el otro, pero todos culpados al máximo. Sí, y eso en ningún caso te lleva como algo positivo, porque al final no estamos parándonos desde un espacio donde, ok, ¿cómo resolvemos? Claro. O sea, ¿qué importa? Ya, sí, ok, uno tiene que hacerse cargo de sus errores, de si uno metió la pata y todo, pero ya, después que, ok, asumimos que hubo un error. Veamos cómo lo resolvemos y dejemos de andar apuntando al otro, porque hay alguna vez yo escuché que me pareció muy bonito que cuando tú apuntas con un dedo a alguien, apuntas un dedo y el resto de los dedos todos te están mirando a ti. No, nunca lo he escuchado. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sí. Y por último también es importante, yo siento que algo que me ayudó mucho a mí en la terapia es ser más consciente de cuáles son mis heridas y cuáles son los gatillantes que despiertan esa respuesta emocional. De repente podemos tener heridas de infancia o a veces sentir que no somos lo suficientemente buenas. Entonces, si alguien, por algún motivo, en alguna situación, como que me hace sentir eso o toca como esa herida emocional, lo más probable es que uno va a sobrereaccionar. Sí. Porque me tocó un punto delicado.
y la otra persona en verdad no tiene idea. No tiene idea. O sea, quizás dijo algo, no lo dijo con ninguna mala intención, claro, pero un comentario al aire, algo claro, así. y yo me lo tomé pésimo porque me tocó una fibra, pero eso es responsabilidad mía, el otro no tiene por qué saber. Entonces eso mismo hace que uno también empieza a hacerse más consciente de cuáles son mis puntos que me duelen, los puntos que quizás tengo que trabajar todavía. Y por último también, al hacer ese ejercicio con uno mismo, también uno empieza a aprender a ser más empático con los demás. Porque como ya empiezas a tratarte a ti mismo con más compasión, en la medida que se puede, no siempre se logra, pero también empezamos a entender, bueno, ¿sabes qué? Quizás esta persona ha actuado de esta manera porque, chuta, quizás está pasando un mal momento, no sé, se está separando, quizás está con mucha responsabilidad, no sabemos lo que está viviendo el otro, pero a veces como el tomar este como espacio, esta como perspectiva, a veces nos permite desarrollarnos con más empatía. Exactamente. Y en tu caso, Domi. Mira, en mi caso, a mí, puedo hablar de varios puntos en los que yo siento que tenía como serios temas y que ahora la terapia me ha ayudado harto. Por ejemplo, yo tenía, eso siempre relacionado mucho con el perfeccionismo, y he visto que mi tema de la hiperexigencia está muy relacionado con eso, con no equivocarme, con el miedo al error. Entonces, primero que nada me pasaba de que previo a la terapia yo tenía muy poca confianza en mi criterio, ¿ya? Como necesitaba que todo siempre saliera perfecto, desconfiaba, o sea, de las cosas que no tenía conocimiento absoluto y pleno, desconfiaba. O sea, si es que algo que yo ya sentía que lo manejaba hacía morir, ya perfecto, pero si había algo que todavía estaba como aprendiendo, tenía mucho miedo y muy poca confianza. Entonces me pasaba que preguntaba mucho, tenía mucho miedo a que mi criterio no fuera el correcto o al final, o sea, y realmente me daba mucho miedo. O sea, prefería sobrepreguntar a jugármela con una respuesta, con alguna acción. Y al final después te das cuenta que ese tipo de, cuando te las tienes que jugar, eso al final es lo que te hace crecer y empoderarte un poco en diversos aspectos de la vida. O sea, a veces tienes que tomar una decisión sin sin manejar todas las variables. Exactamente, o sea, así es la vida, de eso se trata la vida. A veces y tienes que confiar de que ese criterio o sea, ese criterio que usaste para tomar una decisión está bien y que todo el mundo también, o sea, que de eso se trata, no eres tú el que parece como que le falta información. A todos nos falta información, todos manejamos distintas maneras de tomar decisiones. Entonces, creo que ir a terapia me ayudó como un poco a abrir como igualarme con el resto, en el sentido de decir, oye, ¿sabes qué? Así es la adultez, como esto que te pasa a ti le pasa a todos. Claro. Y está bien quizás no tener todas las respuestas. Exactamente, y que mucho de la vida adulta se trata de tirarte a la piscina. Entonces yo creo que por muchos años pensé que claro, como que tenía que desarrollar este criterio perfecto para nunca equivocarme, y eso al final no existe. O sea, yo te digo, como a veces ideas un poco infantiles de cómo es la vida adulta, ¿ya? Otro tema que me ayudó mucho la terapia no sé si superar o como a manejar es el tema del miedo a desubicarme en ciertos contextos o entornos sociales. A mí me pasa que quizá algunas personas que me conocen más a fondo dicen, ay, pero como que yo hay ciertos aspectos en la vida que no tengo mucha vergüenza en ciertos, claro, hay ciertos como momentos en general creo que tengo harta personalidad, pero otros, así como, y normalmente como esos contextos sociales de tú a tú, a veces me pasaba que me asustaban mucho porque si era algún contexto nuevo al cual yo no estaba acostumbrada, no sabía como cuáles eran las reglas de lo que había que hacer, qué había que decir, y si sentía que alguien más, por ejemplo, se estaba desubicando, lo empecé a sufrir como en carne propia. Entonces, claro, como que veía que alguien a lo mejor metía la pata, como que eso me afectaba a mí también, y especialmente si esa persona era como a lo mejor alguien amigo mío, de mi familia, o sea, algo así, yo era como... Está ahí como proyectando como tus propios miedos en la otra persona. Exactamente, a lo mejor la otra persona le da lo mismo y se reía o algo así, entonces...
Y para qué me ayuda la terapia también, como para bajar un poco esa ansiedad y decir, oye, ¿sabes qué? Como que en verdad estamos todos aprendiendo, enfrentarse a un contexto social que no conoces, claramente que te va a generar la posibilidad de equivocarte, de desubicarte, de decir algo como poco apropiado. De eso se trata, o sea, de exponerte para aprender, ¿ya? Después, por último, o sea, creo que uno de los más relevantes temas que me ha ayudado a la terapia, te diría que es como la sobrereacción ante el error y ante la crítica. ¿Por qué hago la diferencia? Porque, por ejemplo, ante el error me pasa que es como cuando yo cometo un error y a lo mejor nadie ve, pero yo me castigaba mucho, igual todavía lo sigo tratando, pero algo que sí hago está muy relacionado con lo que tú dijiste de esperar como para reaccionar. O sea, en vez de, si siento que por ejemplo, creo que cometí un error y me empiezo a poner nerviosa porque empiezo a analizar como el impacto, ya creo que soy capaz como de ser más realista con los verdaderos impactos de ese error. Porque ¿qué pasa? Con las implicancias. Con las implicancias, o sea, porque muchas veces pareciera que el mundo se va a acabar por un detalle ínfimo. Y creo que eso mismo, como dar un paso atrás, mirar todo y decir, ya pasó esto, mira, como en realidad capaz que lo puedo contener, o sea, como que cómo lo soluciono, lo puedo contener un poco, pero eso solamente lo da como dar un paso atrás, respirar, ver las cosas como con más calma, sacarte el látigo de estarte jugando todo el rato. Eso no sirve de nada. Sacar un poco esa idea de por qué, ya, y en el fondo como mostrar empatía por ti misma y entender de que a cualquiera le puede pasar. Y cuando hablaba sobre la sobrereacción a la crítica, me pasaba como con la supuesta crítica constructiva, que cuando alguien te dice, oye, ¿te puedo hacer una crítica constructiva? O sea, realmente yo era como, sí, obvio. Pero por dentro era como, te sentís... ¿qué se cree? ¿Por qué? Y claro, normalmente esa crítica constructiva está muy asociada como un punto ciego que uno no ve, de cosas que uno cree que hace bien y que no tiene imperfecciones, y te las dicen y a veces como que te puedes sentir hasta un poco humillada. Claro, bueno, ojo, también depende del contexto, claro, en el que te den esa crítica constructiva, porque es muy distinto si te lo dice alguien que en el fondo que sea como más de tu confianza, sí. Si te lo dice en un espacio privado, y si tú además estás como de acuerdo y disponible para recibir eso también. Entonces, sí, es complicado. Es delicado, pero yo creo que sin duda en el caso de personas hiperexigentes da lo mismo quien sea, como sea el caso, igual uno se siente como como sí, así es. Creo que me pasaba que ahora entiendo que la única forma de mejorar es que me critiquen, o sea, obviamente con buena onda. Más que criticar, como dar un feedback. Claro, que deme feedback, porque efectivamente nunca voy a mejorar y convertirme en una versión como quizás más, no quiero decir evolucionada, pero una mejor versión. Claro, no puedo ir como evolucionando si es que no voy como saltando mis pequeños obstáculos y tomando conciencia, sí, al final de esas cosas. Sí, entonces al entender eso, en realidad digo ya. Y efectivamente entender también de que la vida es imperfecta. Creo que en resumen, una de las cosas más importantes que me dejó la terapia fue entender que la vida en sí es imperfecta, con errores, con puntos ciegos, con momentos vergonzosos, con, como tú decías, no sé, o sea, con todas esas cosas. Eso es la vida. Creo que al final como que el terapeuta al hiperexigente lo que más le hace es como correrle el velo y decirle, ¿pero qué tienes si esas cosas pasan? Si es normal, o sea, te puedes equivocar, claro, le pasa a todo. La vida, le pasa a todos, la vida no es perfecta, no es un camino recto, o sea, como tú no tienes por qué a tal edad, por ejemplo, haber logrado tal y tal, que son cosas, claro, que yo creo que el éxito es subjetivo. Exacto, o sea, yo creo que cuando tienes un terapeuta que te ayuda a ver eso, es muy... hace que el camino
sea completamente distinto. Sí, y a mí también una de las cosas que así me ha ayudado mucho es a tomarme la vida con un poco más de humor. De repente cuando a veces uno se hace como un mega problema por cosas que en realidad no son tan graves, como que, oye, pero mírate, si esto como que bájale un poco por favor, así no es tan grave, no es tan importante, o sea, ¿por qué te lo tomas como tan a pecho? O sea, a veces no es necesario. Entonces a mí por lo menos es como que casi cuando le cuento las cosas como que ya y nos reímos juntas y como que eso de verdad que se siente como una mochila así como que ay, como que te vas sacando un peso encima cuando te permites compartir ese tipo de situaciones, de tus cosas quizás más íntimas en un espacio contenido y guiado por alguien que efectivamente te ayuda a ver esos puntos ciegos. Sí, te cambia mucho también la narrativa de cómo te cuentas eso. Sí, muy cierto. Bueno, y un poquitito para ir cerrando este capítulo, nos gustaría ir dejándoles quizás algunas preguntas para aquellos hiperexigentes en el fondo que quizá estén pasando por algún momento difícil, que quizás se sienten identificados con esas frases que les habíamos dicho. Entonces quizás pregúntense cuál fue tu punto de inflexión que quizás te está llevando como a tomar la decisión de pedir ayuda, de quizás buscar algún terapeuta que te guíe, que te ayude como a mirar esos aspectos que a veces a uno le cuestan. Sí. Y también sería importante e interesante saber si se están identificando con alguno de estos patrones que les estábamos mencionando. Claro, la ira, quizá como la poca tolerancia ante la crítica. El perfeccionismo extremo. Sí, la vergüenza a desubicarse, a decir algo incorrecto, sí, o a preguntar y quedar entre comillas como hoy, así como ¿cómo no vas a ver? Exacto. Sí. Entonces todo ese tipo de cosas nos encantaría que se llevaran estas preguntas como para que reflexionaran y ver también cuáles son los siguientes pasos para empezar a mirarnos y dejar un poco, ir soltando como esa hiperexigencia. Y aquí hay una pregunta que a mí la verdad que me hace mucho sentido y que tiene que ver, y es la siguiente, y que dice, ¿estás dispuesta a renunciar a tu yo hiperexigente? Porque de repente a veces uno se pregunta, ¿realmente quiero soltarlo? ¿Qué es lo que gano y qué es lo que pierdo al hacerlo? Exacto, lo que pasa es que yo creo que, bueno, es importante, yo creo que esto lo podríamos tratar en otro capítulo, que es como que el hiperexigente es bien ciego y quizás a veces como que lo que nos gusta de ese hiperexigente es que nos apasionamos mucho por ciertas cosas y le ponemos mucho punch. Mucho color. Mucho color, pero lo importante es que ese color sea en lo que realmente corresponde. Claro. Entonces, me gustaría como cambiar como ese hiperexigente a una persona que tuviera la más que es súper apasionada por lo que hace, más que es una hiperexigente. O sea, claro, siento que puede ser como una... se puede encauzarlo, exactamente, encauzarlo. Sí, exactamente. Estoy muy, muy de acuerdo contigo. Sí. Bueno, y para ir cerrando, a mí me gustaría dejarlos con esta frase, que el primer paso no es dejar de exigirnos, porque probablemente en la terapia no vayamos a dejar de exigirnos al tiro, sino que es entender por qué nos exigimos tanto, o sea, entender mi historia, mi entorno, el entorno en el que crecí, cuáles fueron mis responsabilidades, quizá viví cosas que me hicieron tener que tomar este patrón de personalidad, no sé cómo se dice, pero yo creo que nos ayuda mucho a entender y después recién dejar de exigirnos. Muy cierto. Y por último, que la vulnerabilidad no es debilidad. Los hiperexigentes tendemos a asociar como que fueran sinónimos, pero no, la vulnerabilidad es algo absolutamente distinto. No es debilidad, es valentía, es permitirme mostrar esos aspectos que quizás en un principio, cuando uno vive desde la hiperexigencia, no somos capaces de mostrarnos tal como somos. Sí. Y es precisamente a través como de mostrarse vulnerable que podemos conectar con los demás. Y eso nos permite ser más fuertes. Así que el mostrarse vulnerable realmente es un acto de coraje valentía y de valor. Así es. Así que, bueno, nos vamos despidiendo.
nos encantaría que nos compartan sus historias para nosotros poder comentarlas aquí. Si les ha gustado el capítulo, recuerden recomendarnos, compartirlo con alguien a quien ustedes crean que también les pueda servir. Si quieren y les hace sentido también y nos pueden rankear 5 estrellas, maravilloso. Por supuesto. Nos dejan sus comentarios y nos veremos ya en el próximo episodio. Un abrazo a todos y nos vemos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te ha gustado el podcast, te invitamos a suscribirte y a compartirlo con otros hiperexigentes. Nos vemos en el próximo episodio.